El segundo día del Señor del año 2018. Permítame iniciar este tiempo de exposición de la Escritura con una historia, con una anécdota. Cuenta que había un anciano, un caballero mayor en edad, que le encantaba jugar al golf. Tenía 80 años este hombre. Y a los de 80 años su visión no era como cuando tenía 20. Difícilmente podía contemplar las personas, mucho menos poder contemplar la bola de golf cuando pasaba, cuando volaba por el aire o cuando rodaba por el césped. Siempre tuvo socios a su alrededor que cuando jugaba golf le acompañaban para mirar en dónde caía la bola y en dónde estaba y ayudarle a que él pueda seguir haciendo sus lanzamientos. Un día estaba en el club de golf esperando que lleguen sus amigos, sus socios, pero estos no aparecieron. Era un día hermoso, excelente para el golf. ¿Sí? Y comenzó a enojarse porque no iba a poder jugar en ese día hermoso. Viendo su impaciencia y viéndole cómo estaba ya él, otro anciano que estaba también ahí en el club lo vio y le preguntó: ¿qué le pasa, señor? Entonces el hombre le explicó su situación. Realmente estaba esperando y deseando jugar el golf el día de hoy, pero ya no veo muy bien, le decía. Así que necesito que alguien mire la pelota después que yo la golpee y me ayude. Entonces este hombre, que también era un hombre anciano, ya un viejo, pero él le dice: eso no es problema, estaré encantado de ir con usted. Yo, mire, no utilizo lentes y según los médicos tengo visión 20/20. Yo puedo mirar como mira un halcón. Simplemente golpee usted la bola y yo veré a dónde vuela y le indicaré dónde tiene que usted estar. Muy bien, así salieron al primer tree, es decir, al primer lanzamiento, al primer lugar para golpear la bola. Sí, y este hombre que le encantaba el golf tomó su bastón de golf y hizo su lanzamiento. Estaba contentísimo. ¿Sí? Y le pregunta al otro hombre: ¿vio dónde cayó la bola? Dice: claro, vamos. Y bueno, ¿dónde está? El hombre viejo hizo pausa un momento. ¿Dónde está qué? Este hombre no podía ver, pero el otro no recordaba lo que pasaba a su alrededor. Incluso los mejores planes no siempre funcionan. Es una realidad que todos enfrentamos todos los días. Entonces, sabiendo que no todas las cosas salen como las planeamos, como pensamos o como deseamos, la pregunta es: ¿cómo debemos vivir cuando no estamos seguros de cómo van a ir las cosas? Salomón dice: camina, atrévete a caminar. En otras palabras, Salomón nos va a decir hoy que hay que vivir con confianza. No podemos escondernos simplemente porque la vida no cooperará. No podemos perder bendiciones de parte de Dios debido a preocupaciones que en realidad siempre van a estar alrededor de ellas. Dios, por medio del predicador, nos ha mostrado que debemos tener un compañero de camino. Y ese compañero tiene que ser la sabiduría. Nos ha dicho que la abracemos fuertemente, desechando la insensatez y aplicándola a la vida práctica. Ahora el predicador nos hablará diciendo que Dios quiere que caminemos con fe y tomemos riesgos. Ya que estamos abrazados en la sabiduría, entonces podemos caminar con fe, sabiendo que enfrentamos riesgos, pero tenemos que hacerlo. Él anhela que dejemos de jugar a vivir seguros para atrevernos a caminar, a pesar de no saber lo que venga por delante. Y es así que quiero pedirles que tomen su Biblia, la abran en Eclesiastés capítulo 11, versículos del 1 al 6, y puestos de pies les ruego dar lectura. Eclesiastés 11 del 1 al 6 nos dice el Señor hoy día: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramará. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que el viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará.
Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Amantísimo Rey, Padre misericordioso y bueno, gracias porque a lo largo de esta serie de sermones a través del libro de Eclesiastés nos has estado enseñando, Padre amado, la diferencia entre la vida bajo del sol y la vida debajo del cielo. Nos has estado hablando acerca de aquella sabiduría que debemos abrazar, no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que proviene de lo alto. Señor amado, queremos rogarte en esta mañana que al continuar instruyéndonos en tu palabra, ahora nos muestres acerca de cómo caminar, cómo enfrentar los retos de la vida, sabiendo que siempre los tendremos, Señor. Que podamos caminar en sabiduría, atrevernos a caminar. Padre, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Que todo lo que hagamos, pensemos y hagamos, glorifique tu nombre, te lo pedimos. Tu Espíritu Santo nos ayude en este tiempo. Ilumina nuestro entendimiento, te lo rogamos, Señor Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Te ruego, tomemos asiento. Salomón está a punto de concluir su sermón. No se olvide, este libro de Eclesiastés es un sermón que el predicador está compartiendo con su audiencia. Y está ya llegando a la conclusión. Salomón está aplicando lo que ha venido diciendo, lo que ha venido instruyendo, lo que ha venido enseñando. Ahora lo está aplicando en formas prácticas para la vida de su audiencia. Y en esta sección, desde el capítulo 11 hasta el final, él nos va a estar haciendo constantes llamadas, ¿sí?, a la decisión de acción. Con todo esto que sabemos, ¿qué vamos a hacer? Uno de los grandes pensadores creyentes del siglo pasado, Dr. Francis Schaeffer, él escribió un libro y después se hizo una serie de video que se conoce ¿Y cómo debemos vivir? Pues eso es lo que ahora el predicador va a culminar hablándonos y enseñándonos. Con todo lo que hemos visto, con esta realidad de la vida debajo del sol, la vida debajo del cielo, ¿cómo debemos de vivir? Y va a iniciar diciéndonos el predicador en este texto que hemos leído, que debemos vivirla caminando, atreviéndonos a caminar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que caminemos y que caminemos a pesar de las incertidumbres en la vida. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días no lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Así inicia esta parte del predicador. Arroja tu pan sobre las aguas. Y uno piensa, si arrojo mi pan sobre las aguas, ¿qué voy a tener? Sí, lo más seguro es que se va a mojar, se va a hundir, se va a dañar. O puede ser que en el agua, en el río donde yo lo arroje, tal vez haya animales que la coman. ¿Sí? O aves que vengan y se la lleven. Posiblemente si yo arrojo mi pan al agua, mi mamá y mi papá se van a enojar. Estoy desperdiciando la comida. Estas son nociones que nos vienen en función del texto que estamos viendo. Entonces surge una pregunta: ¿cuál es el punto de Salomón? Arroje el pan a las aguas. El punto de Salomón lo que nos sugiere es que debemos echar, o mejor dicho, debemos enviar. Debemos de dar el paso. No nos olvidemos, Salomón está hablando en un contexto. En su época el comercio internacional, multitud de mercaderes. Y está hablando del comercio. El echar el agua al mar, el pan, a las aguas del pan, no era coger mi hogaza de pan, mi bolillo baguette, no era cogerlo y botarlo en el agua. Entendemos como pan todo lo que es el trigo,
todo lo que es comestible, lo que sirve para el sustento del hombre. El Señor Jesús habló claramente, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de lo que es comestible, sino de la palabra de Dios, que es el sustento espiritual. Entonces, cuando entendemos pan en el contexto bíblico, hablamos de todo aquello que sirve para nuestro sustento físico. Y el predicador está diciendo, ¿sí?, todo aquello tenemos que lanzarlo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Salomón está hablando de que tenemos que ser, en el contexto de la mercancía y de lo que tenemos para dar, que tenemos que hacerlo, incluso sin saber qué es lo que va a venir después. Y Salomón dice al plural, dice, echen su pan sobre las aguas. No solo hay una cosa que tenemos que hacer, son varias cosas que tenemos en nuestra vida que realizar. Y que tenemos que correr el riesgo de hacerlas. Imagínense lo que sentían los mercaderes que ponían sus mercancías en los barcos, en los botes, y salían en rumbo al horizonte a través del mar. ¿Cuántas incertidumbres se generaban en su mente? Posiblemente más allá una turbulencia, una tormenta en el océano, olas gigantescas podían acabar con lo que ellos han enviado. Posiblemente piratas podían llegar y robar todo aquello que con tanto esfuerzo se había enviado al mar. Pero Salomón está diciendo que ante las incertidumbres que pueden generarse, cosas que no sabemos que pueden venir por delante, lo que tenemos es que hacerlo. Tenemos que hacer, tenemos que enviar, tenemos que echar. Porque es muy fácil que en vez de nuestro grano, es decir, nuestro pan, ponerlo en un bote y enviarlo, quedarnos con nuestro pan. Pero la pregunta es, si nos quedamos, ¿qué beneficio tiene? En verdad es una acción segura. No voy a perder nada. Nadie va a robarme, nada va a perderse, nada va a dañarse. Pero en realidad la pregunta es, ¿de qué sirve? Siempre que se envía granos, dice Salomón, siempre que se envían mercancías, hay un riesgo. Sin embargo, junto con ese riesgo hay expectativas y perspectivas de recibir un dividendo. Alguien ha dicho, un barco en el puerto es seguro, pero para eso no se construyen los barcos. Los barcos se construyen es para lanzarse al mar y viajar a través del mar hacia un destino. La verdad es que cualquier tipo de inversión requiere ¿de qué? De fe. Cualquier cosa en nuestra vida, cualquier paso que damos en nuestra vida, ¿sí?, implica fe. Porque en realidad no sabemos qué va a pasar adelante. No sabemos si en el camino vamos a encontrarnos con un iceberg. No sabemos si nos encontraremos con una fuerte tormenta, con un grupo de asaltadores, o simplemente que se dañe lo que llevamos. Alguien también dijo, el que nada aventuró, nada ganó. Si en riesgo no hay recompensa. A pesar de los riesgos que implica vivir abrazado a la sabiduría, el Señor nos dice, camina, atrévete, arriésgate a caminar. Muchas veces somos paralizados y no hacemos nada, ¿sí?, tal vez por el temor o por la negligencia. Pero no debemos actuar de esa manera, nos dice el predicador. Y recuerden lo que dijo el Señor Jesús también, cuando Él habló acerca de la parábola de los talentos. Entregó a uno de sus siervos 5 monedas, a otro 2 y a otro 1. Y cuando regresó pidió los dividendos de lo que le había entregado. Y uno de ellos le entregó solo la moneda que había recibido, sin ningún dividendo, sin nada. Esa moneda no produjo nada.
Y el amo le dice, y él le responde: Señor, yo sé que tú eres demasiado estricto y que tú incluso podas y cosechas donde no has sembrado. Por eso tuve miedo y guardé esta moneda. Ni siquiera la puse en el banco a que gane interés, mucho menos la invertí, por temor a perderlo, y no sé cuál sería tu actitud hacia mí. ¿Qué le responde el Señor? Tú, sabiendo todo eso, ¿por qué no hiciste algo con lo que te di? ¿Por qué no caminaste? ¿Por qué no te arriesgaste a caminar? Ante las incertidumbres que tenemos por delante, iniciando este 2018, segunda semana, segundo domingo del año y del mes de enero, tenemos por delante 12 meses, y también tenemos un largo trecho de vida posiblemente, en el cual no sabemos qué viene por delante. Pero esas incertidumbres de no saber lo que va a suceder adelante no nos pueden detener en el seguir caminando. Si hemos abrazado la sabiduría de lo alto, el predicador nos llama a caminar y atrevernos en función de esta sabiduría. Conste, él ha sido muy claro. Él sigue su discurso ahora hablándonos de arriesgarnos, pero no de arriesgarnos a la loca, sino que ha puesto antes un fundamento que es la sabiduría que proviene de Dios. Y la idea continúa en el versículo 2, y ahora utiliza lo que es una figura general en la literatura, en la forma de escritura del idioma hebreo, para captar la atención. Él va a repetir la idea. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Nuevamente la idea es de hacerlo. Tengo algo. Al principio dice, lánzalo al mar. Ahora dice, tengo algo, repártelo. Porque no sabes lo que vendrá sobre la tierra. A pesar de eso hay incertidumbres, dice. ¿Tienes algo? Dalo, aunque no sabes qué es lo que va a pasar. Salomón habla de probar varias veces, de dar, de seguir. Al saber que tenemos que enfrentarnos con incertidumbres, el predicador nos insta a dar el paso. Incluso a dar el paso sin saber. Es interesante porque no sabes. Esta frase se repite 3 veces en 6 versículos. Porque tú no sabes. Y hay una cuarta vez que no está repetida literalmente, pero que es una alusión a la misma idea. Y este ha sido un tema común a lo largo de Eclesiastés. No sabemos. No sabemos. Por más que tengamos conocimiento, nosotros no sabemos. Ningún camino es completamente conocido por parte del hombre caído. Por eso no podemos descansar y confiar en nuestro conocimiento, en lo que sabemos para hacer las cosas. La expectativa de Dios es que invertamos nuestra vida sabiamente. El punto bíblico nos habla, ¿sí?, de que Dios es el único que conoce y sabe el futuro. Solo Él lo sabe porque Él lo ha planeado. Él tiene ya escrito todo su plan perfecto. Pero Él nos insta a nosotros, aunque no sabemos todo el plan, nos insta a aventurarnos al caminar. No porque sabemos todo el plan, no porque sabemos todo lo que va a pasar, sino porque sabemos y conocemos a aquel que hizo el plan. El Señor nos llama a hacer planes. Es necio aquel que se enfrenta a una guerra sin haber antes tomado en cuenta cuántos tenemos, cuántos son y a cuántos nos toca. Esto es ilógico.
Tiene que uno sentarse y evaluar y hacer un plan. Es ilógico. Es necio aquel que se pone a edificar una casa y no sabe cuánto necesita y cuánto tiene, porque a la larga le va a faltar y no va a terminar nada. El Señor nos manda a hacer planes, el Señor nos manda a planificar adecuadamente la vida, a utilizar nuestro cerebro, este órgano que Dios nos ha dado para pensar, para razonar. Nos manda a estudiar la situación, a tener en cuenta los factores, a buscar consejo sabio, a preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejan que haga? Y hacer lo que tenemos que hacer. Hacer lo que nos corresponde hacer, sabiendo que el resultado depende de ¿quién? De Dios. Por eso el predicador nos insta: camina, atrévete a caminar. Aunque no sepas lo que viene, no sepas el resultado, Dios sí lo sabe. Ojo, en este caminar de atreverse, no estaba hablando de un caminar imprudente, y eso hay que tener en cuenta. Porque puede malinterpretarse este texto y decir, bueno, es que entonces tengo que atreverme, entonces voy a atreverme a cualquier cosa. No, el predicador ha hablado claramente de la sabiduría de Dios, de abrazar la sabiduría, de evitar, rechazar la necedad. En pocas palabras, de desechar la estupidez, es el texto. Y vivir en función de la sabiduría. Y ahora nos dice, ¿cómo vivimos en función de la sabiduría? Pues atreviéndonos a caminar. Esta verdad se evidencia en sabiduría popular. Todos hemos escuchado a Dios rogando y ¿qué? Con el mazo dando. ¿Verdad? O la célebre frase, quien no arriesga, no cruza el río. Es la sabiduría popular. Pero nosotros, sobre la sabiduría popular, tenemos la revelación de Dios, la cual nos dice, atrévete, camina, e enfrenta los riesgos que vienen en función de ¿qué? Del conocimiento de Dios que tienes, de la sabiduría de lo alto, que Dios te ha provisto. No sabemos lo que sucederá en el futuro. La vida nos va a presentar incertidumbres, pero caminemos y atrevámonos a caminar. ¿Por qué? ¿O cómo? Pues descansando en la providencia de Dios. Si las nubes fuesen llenas de agua sobre la tierra, las derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es el mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro. Igualmente es bueno. Salomón dice que no debemos retrasar nuestra acción. Nos insta a actuar, a caminar, y ahora nos dice que no debemos retrasarnos en ese caminar. Debemos aprovechar el día. Si las nubes fueran llenas de agua, los humanos experimentamos, pero no podemos predecir o controlar los eventos de la vida. Estamos inmersos en lo que la naturaleza genera. Las circunstancias proveen, pero no podemos controlarlos. Y ese tema ya lo ha topado antes Salomón. Por eso necesitamos entender y distinguir entre aquellas cosas sobre las cuales no podemos hacer nada y sobre aquellas sobre las cuales sí podemos hacer. No podemos nosotros hacer nada con los patrones de la naturaleza. No podemos predecir dónde va a llover, cuándo va a llover. Peor en Quito. Usted ve el sol, qué lindo día.
sale en camisetita, ¿sí? Y a las 2 horas regresa a la casa estilando. Le cayó un aguacero. No podemos predecir. Pero tenemos que enfrentarnos a esas realidades. Tenemos que enfrentarnos a lo que no podemos predecir. Tenemos que darle la cara. Pero hay cosas que sí podemos nosotros no predecir, pero las cuales sí podemos de cierta manera controlar. Y en esas cosas lo que dice el predicador es: pues si puedes hacerlo, hazlo. ¿Por qué no lo estás haciendo? El punto es simple: no pierdas el tiempo con los asuntos de Dios. Y ojo, los asuntos de Dios para la vida de su pueblo, la vida de la humanidad, no solamente son los asuntos religiosos, son todos los asuntos de la vida. Porque toda nuestra vida es para la gloria de Dios. No pierdas tiempo con los asuntos de Dios. Recuerda, la tierra es del Señor y toda su plenitud. Dios es Dios. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Ahora tú, ocúpate de tus responsabilidades y hazlas. Eso es lo que nos toca y nos corresponde. Lo que está en nuestras manos tenemos que hacerlo. Y no podemos esperar para hacerlo. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Este es un proverbio con el que trata, ¿sí?, con los que son excesivamente prudentes. Y que por excesivamente prudentes lo que terminan es no haciendo nada. Los que por no arriesgar, ¿sí?, no arriesgarse a perder, ni siquiera se arriesgan a dar el primer paso. Habla acerca del agricultor que está esperando el momento más oportuno para plantar. Y es verdad, hay momentos que son claves. El sembrador no va a estar sembrando la semilla en la tierra cuando hay un ventarrón que está azotando su terreno, porque sabe que el rato que esparza la semilla va a volarse y no va a caer como debe caer en la tierra. Y tampoco va a cosechar cuando está cayendo agua, porque va a malograrse. Pero por estas circunstancias hay muchos que no lo hacen. Ni siquiera siembran, ni siquiera cosechan. Eso es lo que está hablando aquí el predicador. Los que no arriesgan nada. Entonces lo mejor es tener la semilla en el granero guardada, escondida. Salomón no quiere que seamos como este granjero. Dios no quiere que seamos como este granjero, que guarda la semilla o que no hace nada, porque están buscando el momento propicio, el momento ideal, como que él fuera capaz de determinar cuál es ese momento preciso ideal. Hay que aventurarse, dice el predicador. Hay que aventurarse y hacerlo. ¿Dependiendo de qué y descansando en qué? Dependiendo de la providencia de Dios y descansando en qué? En la providencia de Dios obrando. Debemos hacerlo. Posiblemente el trabajo de hoy se arruine. Sí, tal vez. Y habrá que hacerlo nuevamente, tal vez. Pero se hizo. Dicho popular nuevamente. Preferible es dar el paso a no darlo. Nada se pierde con intentarlo. Sí. Cuando éramos jóvenes, algo popular entre nosotros era: lo que más podrá decirte es no, te quiero como amigo. Pero yo no voy a saber si puedo avanzar un poco más, si ni siquiera he dado el primer paso en avance.
No hay momento mejor para caminar por la fe. Y ese es el caminar de la iglesia, es el caminar en la fe. Es de dar el paso. No por el momento, no por la circunstancia, sino por aquel que controla el momento y controla las circunstancias. Así que deja de postergar, dice el predicador. Sé diligente constantemente. Si esperas hasta que tengas el mejor tiempo para hacer algo, nunca lo hará. ¿Sí? Y lo he experimentado en carne propia. Pregunten a Luis Carlos, ¿cuántos cursos de MINS he podido preparar de mi pluma, de mi mano? Sí, yo voy a escribirlo, esperando el mejor momento hasta ahora. Y el predicador dice, no es correcto. Así no es la vida. No podemos esperar la oportunidad perfecta. Lo que esperamos y en lo que descansamos es en el perfecto. Tenemos que hacerlo. Y descansando en que Él hará lo que ha destinado a hacer. Camina, atrévete a caminar. No pongas lo que Dios ha puesto en tu corazón para mañana. No hay un tiempo perfecto. Hay un Dios perfecto que controla todo, incluso el tiempo. ¿Qué cosas están postergadas en su vida? ¿Qué cosas está esperando? ¿Sí? A que haya el tiempo preciso, el mejor tiempo. Posiblemente va a seguir esperando y nunca va a llegar ese mejor tiempo. Posiblemente esté esperando el mejor tiempo para reconciliarse, para pedir perdón, para perdonar. Pero no es todavía el tiempo. Dejemos que pase un poquito. Dejemos que las aguas, ¿sí?, se tranquilicen. Y posiblemente seguimos esperando y nunca arreglamos. No estoy esperando el mejor tiempo, ¿sí?, para compartir con mi familia, con mis hijos. Aún no, tengo todavía que esforzarme en muchas cosas para darles lo mejor a ellos. ¿Sí? No es el tiempo aún. Posiblemente ese tiempo nunca llegue. No es el tiempo todavía, ¿sí?, para entregar mi vida a Cristo. Todavía soy joven. Todavía, cuando más adelante, tal vez ese más adelante nunca llegue. De aquí a un tiempito voy a servir en la iglesia. ¿Sí? No ahora, después. ¿Sí? Y sigo postergando y tal vez nunca sirva en la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca dio el primer paso. Nunca dio el primer paso ni siquiera para saber si es que en verdad era lo que usted quería. ¿Cuántos jóvenes se arriesgan y dan el paso? Se lanzan a una carrera para darse cuenta que no era la carrera que ellos querían. Pero ¿cómo podían entender y saber que no era la carrera para ellos si no se enfrentaban a la carrera? Y así en nuestras vidas podemos tener un montón de situaciones estancadas, represadas ahí, archivadas, porque estamos esperando el mejor tiempo para poder hacerlo, olvidándonos que el mejor tiempo es ahora, porque es el tiempo de Dios para nosotros, es el tiempo en el cual Él nos ha dado la vida, es el tiempo en el cual Él nos da las fuerzas. Posiblemente mañana ya no tengamos ese tiempo, posiblemente mañana ya no tengamos fuerzas para hacerlo. Por eso más adelante el predicador continuará diciendo: alégrate en tu Creador en el día de tu juventud. Porque no sabemos mañana, tal vez ya no estamos. Por eso es hoy día que el Señor nos dice: atrévete en mi sabiduría a hacer lo que tienes que hacer. Hay algo que está ahí en tu corazón para amarme, para servirme, hazlo.
No esperes a mañana. Y Salomón continúa con 2 analogías más para ilustrar este tema. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. El viento. Y posiblemente este texto es el que tenía el Señor Jesús en mente cuando estaba hablando con Nicodemo. ¿Cómo puedo ser salvo? Pues tienes que nacer de nuevo. Entonces tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre. No. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido de la carne, carne es. Tú no sabes del viento, ni dónde viene, ni a dónde va, pero lo sientes al pasar. Sabes que está allí, pero no sabes de dónde viene, ni de dónde va, y lo que hace. ¿Qué es lo que hacía ese viento? En este contexto es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que da la vida. A los muertos y en delitos y pecados el Señor les dice, el Espíritu Santo es el que les da la vida. Y eso es una cosa maravillosa que no podemos entender. Como tampoco podemos entender la maravilla del nacimiento, de la formación de una vida. ¿Cómo podemos entender la gloria que eso implica? Que un óvulo y un espermatozoide se unan y generen una vida, un niño, una niña, que después se convierte en un hombre, una mujer. ¿Cómo entendemos? Es imposible entender. Pero el que no entendamos no implica que no sea una maravilla. Y es lo que está diciendo el predicador. No puedes entender las maravillas de Dios. Es imposible entenderlas. Pero ahí están. Atrévete, camina. Camina y atrévete. Porque tú no podrás entender las maravillas que Dios podrá hacer. Al hablar de esto del nacimiento, de la formación de un niño, dice el científico Fred Hoyle, ¿sí? Nosotros es querer entender como que un lote de chatarra viniera un viento, un huracán y comenzara a girar alrededor, y después de que pase deja construido un Boeing 747. Si eso sucediera, sí, es nada. Si eso sucediera, es nada comparado con lo que Dios hace en el útero de una mujer. Y eso es nada comparado con lo que Él hace por medio de su Espíritu Santo cuando da vida a los muertos. Hace hijos a sus enemigos y da la gloria a los que merecían el infierno. Muchas veces vemos las cosas que suceden en el mundo y no tenemos ni idea de lo que Dios está haciendo. Pero tenemos que confiar en Él, porque Él es quien hace y sostiene todas las cosas. Muchos cristianos se paralizan porque no saben lo que Dios quiere que hagan. Están buscando la voluntad de Dios. Cuando se enfrenta a una decisión en la vida, quieren que Dios les diga exactamente cuáles deberían ser sus elecciones. Esperan que Dios les diga lo que tienen que hacer. ¿Dios hará eso? Existe una diferencia entre la voluntad revelada de Dios y la que no ha sido revelada. Y la voluntad revelada de Dios está en función de las decisiones morales que nosotros debemos tomar. Y son claras. Y no tenemos que darnos vuelta. Están ahí. Y no puedo hacer oídos sordos ni cegar nuestros ojos ante esa realidad. Pero hay otras decisiones que no están contempladas ahí. Y esas decisiones, las cuales no están contempladas en la Escritura, pero que están fundamentadas en qué, en la sabiduría de Dios, quien hizo la Escritura. Bajo esa perspectiva, nosotros tenemos que tomar decisiones. El Señor no me dice con quién me voy a casar. Él no me dice con fulanito, con menganita. Yo no escucho una voz desde el cielo que me dice, no, la rubia no, la morena. No es así Dios.
Pero Él nos ha estipulado con quién debo casarme. Si soy un creyente, tiene que ser con una creyente. Y tengo que ser sabio en la elección. Ya de cajón no puede ser una no creyente o un no creyente. Decisión moral. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la ley de Dios. Atenta contra la ley de Dios, soberana. Pero ahora, si es que es una gringuita, si es que es una indígena, si es una africana, el Señor no me estipula. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que depender ¿de qué? De la sabiduría de lo alto. Eso implica doblar rodillas, clamar a Dios, evaluar, mirar, pedir consejo y actuar. No puedo esperar que Dios baje y me diga, o no puedo esperar una voz que me hable del cielo, no puedo esperar un sueño, no puedo esperar una visión en el cielo. Son decisiones que debo tomarlas. ¿En función de qué? De lo que Dios ya me ha revelado. Tengo que caminar. Dios nunca nos dirá nuestra fortuna. Él siempre nos dirá nuestro deber. Él nunca nos dice que vamos, cuál es nuestra fortuna. Él nos va a decir siempre cómo obedecerle. No existe un número 104 en la voluntad de Dios. Llamo al 104. Sí, información, buenas tardes. Vea, quisiera saber esto. Delante de Dios no existen decisiones místicas. No es lo que yo siento, no es lo que yo experimento, no es lo que yo veo. Es el fundamento de lo que Dios dice y de lo que yo, con la sabiduría que Él me ha dado, porque me dice que tengo la mente de Cristo. Si soy un hijo de Dios, tengo la mente de Cristo, tengo su palabra. Estoy siendo transformado y renovado en mi entendimiento. Y en función de eso, tomo decisiones. Y al tomar decisiones, camino. Y el pasaje de hoy se cierra con: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano. Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro. Igualmente, ambos es bueno. Y aquí emite Salomón un mandato. El predicador da un mandato. Está aplicando. Tienes que hacer esto. Siembra tu semilla. Siembra tu semilla. No dejes de hacerlo. ¿Y cuándo? Día y de noche. Y aquí están los términos de mañana y la tarde. Esto se conoce como merismo. Es una figura literaria en el idioma hebreo. Es una forma de hablar enunciando los dos extremos de algo, los cuales contienen lo que está entre los dos extremos. Eso se llama merismo. Entonces, cuando habla el predicador de en la mañana y en la tarde, no está diciendo solo a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana. Y de ahí tengo que esperar hasta las 3 de la tarde, las 4 de la tarde o las 5 de la tarde. No. Lo que está diciendo es entre estos dos términos, o entre el inicio y el final, entre las mañanas y entre la tarde, en todo este lapso de tiempo que dice, tengo que hacer, tengo que sembrar la semilla. No es que el agricultor debe plantar solo 2 veces en el día, en la mañana y la tarde, sino que tiene que estar plantando todo el día. Y eso implica caminar, atreverse. Hazlo diariamente, todo el día. Todo el día enfrentamos decisiones. Todos los días, a toda hora, enfrentamos decisiones que tenemos que tomar. Y muchas veces no tenemos tiempo para ni siquiera pedir consejo. Voy a llamar al pastor a ver qué me dice. A veces no hay tiempo. Pero hay la sabiduría de Dios para nosotros. Y tenemos que descansar en su providencia, sabiendo que Él cuida de nosotros. Y si estamos enmarcados
en todo lo que es moralmente bueno delante de Él, yo puedo confiar y descansar y dar el primer paso y seguir. John Wayne, un actor de la época de los 50, 60, tenía un dicho, y él decía: el coraje se asusta y se ensilla de todos modos. Siempre tendremos miedos, pero igual tenemos que domarlos. Danny Cox, un ex piloto de jet, se hizo empresario, líder empresarial. ¿Sí? Y él, cuando da las charlas, habla de el cambio que hubo entre los aviones a hélice y los aviones a turbina, estos cazas. ¿Sí? Y les habla acerca del problema que hubo con el rato de expulsar al piloto. Si había un accidente, alguna cosa pasaba, tenía que ser expulsado el piloto. Teóricamente estaba todo bien. Lo que tenían que hacer era ¿qué? Presionar un botón, salían expulsados, tenían que soltar lo que estaban sosteniendo, que era el botón de expulsión, y luego abrir el paracaídas. Pero habían problemas en las pruebas, en estos aviones a reacción a turbina. La mayoría de los pilotos, en lugar de soltarse, se mantenían con el control en la mano, es decir, sujetos a su asiento. Entonces el paracaídas quedaba atrapado entre la espalda y el asiento. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los ingenieros? ¿Sí? El miedo les paralizaba. No podían reaccionar. Salían y se quedaban ahí. No servía de nada. Entonces cogieron los ingenieros y tuvieron que diseñar una correa electrónica para que el rato que el piloto aplaste el botón de expulsión, sale el asiento con todo y piloto, y en cierto tiempo se acciona el mecanismo que retira la correa, ¿sí? Y el piloto queda libre del asiento y puede abrir su paracaídas. Esa era la única forma, y hasta ahora esa se utiliza. Muchas veces somos como esos pilotos que no nos soltamos del asiento. Necesitamos de alguien que nos libere del asiento, de alguien que nos libere de los temores que enfrentamos, de los miedos a lo que está por delante, que posiblemente ni siquiera existe, pero que ya nos hacen temerles. Y ese es el punto del predicador. Dios sabe lo que hace. La providencia de Dios debe ser el mecanismo en nuestras vidas que nos suelte para que caminemos. No caminamos en función de nuestras capacidades. No caminamos en función de nuestros planes. No caminamos en función de lo que esperamos. Caminamos en función de lo que Él ha dicho que hará. Él ha dicho que va a estar con nosotros. Él ha dicho que todas las cosas ayudarán a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Él ha dicho que Él ha preparado toda buena obra para que nosotros caminemos por ellas. ¿Qué nos hace falta? Creerle a Dios y caminar. Caminar en fe. Caminar en la obra de Dios. Caminar en este peregrinaje, sabiendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob va con nosotros y nunca nos abandonará.
Camina, atrévete a caminar, porque yo estoy contigo siempre, hasta el final de los tiempos. Oramos. Padre y Señor bueno, gracias por tu bendita palabra, Señor, nuevamente. Gracias por hablarnos en nuestros miedos, en nuestras preocupaciones. ¿Cuántas veces hemos sido paralizados en tantas cosas? Por fantasmas y monstruos que pensamos que están adelante y ni siquiera sabemos que están ahí. Padre, pero tenemos una verdad. Tú eres Dios. Y tú nos mandas a esforzarnos y ser valientes, a caminar en pos de tu llamado, a caminar por la senda estrecha, a vivir para agradarte, al honrarte. Ayúdanos, Señor Dios bueno. Danos el valor para dar los pasos necesarios, no dependiendo en nosotros ni en las circunstancias, sino dependiendo en ti, Señor, en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, el Redentor de los hombres, el cual tiene control absoluto y soberano, sabiendo que cuando partimos de puerta